¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en los archivos del espectáculo. Hoy sábado que es un sábado especial porque le tenemos preparado un programa especial de los archivos del espectáculo porque pues se conmemora el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, de Alberto Aguilera Valadez. Él falleció un 28 de agosto de del 2016. Hace ya 9 años y el día de hoy vamos a recordarlo, vamos a platicar algunas anécdotas que están ahí, otras que me pasaron a mí con él cuando era reportero, y también vamos a hablar con algunos de los personajes cercanos a él. Vamos a tener una entrevista con Jan Aguilera, su hijo, con el licenciado Guillermo Pous, con Jazz de Bael, que fue su pareja sentimental algún tiempo. Y vamos a contar algunos números, algo de numeralia sobre la carrera de Juan Gabriel y también sobre la vida de don Alberto Aguilera Valadez, porque eran totalmente diferentes. Una cosa era el artista y otra cosa era el cantante. Pero antes, público, antes yo le quiero agradecer mucho el éxito que hemos tenido con este programa. Muchas gracias, de verdad, se los agradezco mucho. Y le recuerdo que le dé like, que se suscriba, que comparta, que active la campana. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones, las que nos han hecho de manera directa, a las que nos han hecho también a través de YouTube. Se los agradezco mucho y gracias también por sus comentarios, que eso sirve mucho. También los comentarios que nos hacen para mejorar, otros que nos hacen felicitándonos, muchísimas gracias. Y también le quiero agradecer a WAF, me ayuda aquí en la producción, y también agradecerle a Larisa Solano, que me apoya en la información, y también a cada uno de ustedes, también a cada una y a cada uno de ustedes que también nos apoyan en el canal y en este programa en específico. Les agradezco muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues le platicaba, el día de hoy, público, pues es un día especial para los que somos fans de la carrera de don Alberto, de don Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, porque como le decía, se cumplen 9 años de su muerte. Y yo antes de iniciar me gustaría hacer una aclaración sobre el programa del día de hoy. Yo me reconozco fan, a mí me gusta, me sé muchas de sus canciones, tuve la oportunidad de irlo a ver a diferentes conciertos en vivo, tuve la oportunidad también en 2 ocasiones de corretearlo, porque la verdad nunca lo pudimos entrevistar. Ahorita le cuento cómo fue. Pero yo lo que le voy a presentar el día de hoy son simplemente diferentes opiniones que tienen de él, diferentes versiones que tienen de Juan Gabriel y de don Alberto. Y aquí el afán no es ni de crear un amarillismo, ni de tirarle, ni de perjudicar la imagen del artista. Aquí simplemente presentamos estas opiniones de las personas que nos hicieron el favor de darnos su testimonio, y también de algunas cosas que nosotros hemos investigado y que hemos escuchado. Nosotros presentamos la información y ya usted dirá su opinión. Así es que esto, lo único que pretendemos es pues recordar este día, recordar al artista, pero también platicar esta parte que a lo mejor no vieron ustedes, o no estaban enterados, o no tenían la confirmación de cosas que pasaban a Alberto Aguilera Valadez. Y también cosas que a lo mejor no va a haber en el documental, porque el documental dicen que está diseñado concretamente a lo artístico, nada de lo personal. Pero bueno, me gustaría a mí comenzar con, pues, con una parte que a mí me sorprendió mucho, y que yo desde niño escuchaba canciones de Juan Gabriel, ¿no? Desde niño, porque siempre en mi casa se escuchó a Juan Gabriel. Él murió el 28 de agosto del 2016, como ya se lo dije, en Santa Mónica, California, allá en Estados Unidos, a los 66 años. Ya sabe que a mí siempre me gusta decirle cuántos años tendría ahora. Hoy tendría 75 años, público. Hoy tendría 75 años. Y hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a ver mitos, por ejemplo, que dicen que si todavía vive o no vive. Vamos a ver si en verdad le gustaban estas cosas satánicas, o que si le gustaba la santería, o que si creía en Dios o no creía. También los problemas en los que se llegó a meter en algún momento don Alberto. Pero bueno, a mí me gustaría comenzar con una anécdota que me sucedió a mí en,
en la universidad, público, porque tenía yo un maestro que nos dijo que por qué admirábamos tanto a Juan Gabriel, los mexicanos. Si, si era un compositor que había escrito mal las canciones. Decía él, tiene errores de sintaxis, nos decía este maestro. Porque en varias canciones quita el pronombre tiene que ir primero, no sé qué, y nos explicaba, nos daba una explicación que yo dije, bueno, pues a lo mejor sí tiene razón. Pero dije, bueno, pero ¿por qué son tan pegajosas? ¿Por qué gustan tanto si tiene estos errores de sintaxis, ¿no? Estas canciones. Entonces me metí a investigar y me puse a preguntarle a una maestra de literatura, la maestra Lourdes, me acuerdo, no recuerdo su apellido, en paz descanse mi maestra. Y me dijo, no, ¿quién te dijo eso? No, pues un maestro de redacción. No, pues no. Está muy equivocado porque esto no va así. Juan Gabriel toma algo que se llama hiperbatón. Que el hiperbatón es un recurso que utilizan los poetas. Aquí en México, quien utilizaba más el hiperbatón, o de las primeras que empezó a usar el hiperbatón, fue Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces a mí me hubiera gustado preguntarle a Juan Gabriel si él estaba consciente de lo que estaba haciendo, o si él estaba consciente de ocupar esta figura para poder componer, para poder escribir sus canciones. Nunca nadie se lo preguntó. Juan Gabriel publicó, pues daba pocas entrevistas. De las pocas que habló, recordemos esta gran pregunta de Juan Gabriel es gay, cuando dijo Fernando del Rincón, y don Alberto contestó, ¿te interesa mucho saberlo? Y le contesta Fernando, no lo sé, yo nada más pregunto. Y le dice él, pues en lo que se ve no se pregunta, porque por ahí dice no se juzga, no, él dijo lo que se ve no se pregunta. No se habló directamente de sus preferencias sexuales, abiertamente él nunca lo dijo. Pero yo recuerdo, público, que a Juan Gabriel, ahorita regreso a lo del hiperbatón, Juan Gabriel tiene algo muy especial dentro aparte de que es un gran compositor, uno de los más grandes compositores, ya lo dijo también el propio José Alfredo Jiménez, ¿no? Que decía, hay un muchacho que apenas va empezando, él puede ser mi buen sucesor, ¿no? Él también, pues, luchó contra corriente en el ambiente del espectáculo, ¿no? Recordemos que hubo un programa muy importante para los que no nos ven en México o para las nuevas generaciones que se llama Siempre en Domingo, que era un programa que era punta de lanza para los cantantes mundiales, los que querían entrar a Latinoamérica, incluso hasta Estados Unidos. O sea, ese programa tenías que pasar ahí para que te abriera las puertas en toda Latinoamérica. Conducido y producido por el señor Raúl Velasco, Alberto del Bosque, nada que ver con Memo del Bosque, no eran familia. También productor, ahí trabajó la señora Pati Chapoy, por cierto. Y a él le tocó a don Raúl el programarlo en Siempre en Domingo. Yo recuerdo una entrevista que no se las paso aquí porque el material pertenece al estudio de espectáculos de la señora Chapoy en TV Azteca, que era una historia detrás del mito, me parece. No, historias engarzadas, me parece que era historias engarzadas, donde entrevistan a don Raúl Velasco y don Raúl Velasco cuenta que cuando a él le van a hacer su trasplante de hígado y le dicen en Televisa, oiga, pues vete a descansar, vete a hacer tu trasplante y regresas, ¿no? Después nosotros, ya cuando estés bien regresas. Don Raúl sabía perfectamente bien que él ya no iba a regresar a la empresa, que era un buen momento para sacarlo de la empresa. Y él decide organizar su último festival Acapulco. Recordarán ustedes este mítico festival donde iban una playa de cantantes allá a Acapulco, al bello puerto de Acapulco. Y le dice a Juan Gabriel, oye Alberto, fíjate que pues yo quizás sea mi último festival y yo quisiera que tú estuvieras en mi último festival. Y Juan Gabriel le dijo, sí, claro que sí, don Raúl, ¿cuánto me van a pagar? Dijo, no, es que no pagamos, pero queremos que vean. No, es que yo tengo que pagarle a mi equipo. Y debe haber siempre pues una retribución económica, ¿no? Eso fue lo que comentó eh, Juan Gabriel. Y le decía, pero ¿para qué? Si tú tienes mucho dinero. Sí, pero eso es para pagar a mi equipo y el otro para hacer un donativo a su escuela de San Yase, que era esta escuela, este internado, donde iban niños de escasos recursos o niños huérfanos, y ahí pues se les brindaba una educación. Raúl
don Raúl Velasco le recuerda, le dice, recuerda que yo te defendí. Cuando él entra por primera vez a la televisión mexicana, o a la televisión aquí en la Ciudad de México, pues don Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, toma el teléfono, esto contado por don Raúl ahí, y le dice, yo no quiero amanerados, ¿no? Con otras palabras, yo no quiero amanerados en mi canal. Y don Raúl lo defiende y dice, no, es que este muchacho tiene talento. Y lo deja ahí, lo deja ahí, y pues después Juan Gabriel pues ocupó un lugar eh, que lo respetaban, siempre lo respetaron, Televisa lo respetó, después llegaron algunas complicaciones, yo recuerdo otra entrevista donde Televisa lo veta y le pregunta a una compañera reportera, oiga, ¿qué se siente que Televisa lo haya vetado? Dice, no, a mí no me vetó Televisa, yo los veté a ellos, ¿no? Siempre hay una pelea con Televisa, hasta un último festival Acapulco después del de Don Raúl, que se llamó Acafest después, va Juan Gabriel con este mítico concierto que hizo, que iba disfrazado de marinero, y ahí dice él, desde Televicentro, Telesistema Mexicano y ahora Televisa, yo siempre con ellos y ellos siempre conmigo. Fue la última participación en televisión que tuvo, al menos en Televisa, cantando. Entonces, creo yo que don Raúl le dice en esta entrevista, oye, ¿cómo me quieres cobrar? Llorando. Y que entonces Juan Gabriel se sensibilizó y dijo, va, tiene usted razón, don Raúl, voy. Y acudió. Esto con el que yo le quiero decir es que vamos a hablar también de estas partes buenas, de estas partes que tenía también Juan Gabriel, ¿no? Bueno, regreso al Olipérbaton. Entonces esta maestra me dice que es un recurso. Me voy a permitir darle lectura. Dice aquí, el hipérbaton es una figura retórica que consiste en la alteración del orden habitual de las palabras o de la sintaxis de una oración para darle más expresividad y ritmo o énfasis. Es decir, más claro. Por ejemplo, una de las canciones que, la mayoría de sus canciones tiene hipérbaton, pero una de sus canciones que queda más claro es la canción De mí enamórate. Ahí está el hipérbaton. En lugar de decir enamórate de mí, dice de mí enamórate. Y dices, tiene sentido. No es lo mismo enamórate de mí a de mí enamórate. Está como más poético, como que entra en otro, como que tiene otra intención, ¿no? A mí me hubiera gustado preguntarle eso, si alguna vez me hubiera tocado entrevistarlo, porque Juan Gabriel llegó hasta la secundaria. Sin embargo, se convirtió en un hombre culto, leía, se preparaba, la música le dio también un panorama, absorbía lo bueno de las figuras con las que se rodeaba y tenía, yo creo que una cierta agilidad para contestar, para decir dichos, y que esto se lo vio, él lo fue una especie de autodidacta, ¿no? Quizás también incluso en la música. Bueno, pues esto me hubiera gustado preguntarle, público, porque esto del hipérbaton, pues la única que lo hacía aquí en México, la primera que lo hizo en México fue Sor Juana Inés de la Cruz, como le decía en un inicio. Entonces a mí me hubiera gustado preguntarle eso, si él estaba consciente que estaba utilizando el hipérbaton. Recuerdo, público, también otra anécdota, y perdón que no recuerdo el nombre, pero la he buscado por todos lados y no la encuentro. Esa anécdota a mí me la contó don Jesús Salas. Cuando el concierto, este mítico concierto de Bellas Artes, que es la fotografía que tenemos aquí, ese concierto que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, fueron 3 días de concierto, en mayo, se le otorga el Palacio de Bellas Artes porque doña Cecilia Ochelli, la entonces primera dama, esposa del señor presidente Carlos Salinas de Gortari, lo quería ir a ver, era fan. A ella le gustaba mucho la canción de La Diferencia. Bueno, pues están ahí ya en los ensayos y muere, no recuerdo si un escritor o un pintor. Me parece que un escritor, algo así me contó don Jesús. Don Jesús me dijo el nombre y la verdad yo no lo recuerdo. Y estaban haciendo su velorio en el vestíbulo, mientras Juan Gabriel ensayaba, entonces escuchaban las canciones de Juan Gabriel. Entonces alguien de estos puristas dijo, ¿cómo? Estamos velando al maestro y escuchando a este señor esta música, porque mucha gente no estuvo de acuerdo que estuviera él en Bellas Artes. Entonces llega el asistente y le dicen, oye, es que no puede parar el ensayo. Y le dice el asistente de este escritor, no se preocupe, no pasa nada,
al maestro le gustaba mucho Juan Gabriel, ha de estar muy contento. Imagínese eso. O sea, imagínese las cosas que llegaba a generar Juan Gabriel. Bueno, le digo que a mí las únicas, bueno, lo vi en varias ocasiones cantando, pero las únicas dos ocasiones que estuve cerca de entrevistarlo, la primera vez fue en Acapulco, en un cumpleaños que hizo, en un lugar que se llama Barbarrojo Barbazul, no recuerdo, que está justo en el mero, en el mero malecón, en el mero bulevar, ¿no? En el puerto, en el mero puerto, no malecón, en el mero puerto. Y el lugar está descubierto. Entonces, nosotros llegamos desde muy temprano para no perdernos todos los detalles, entrevistábamos a los invitados, llega él, no lo pudimos entrevistar, de repente jugueteaba con nosotros de lejos, nos saludaba, jugaba con el abanico, se acercaba, bailaba, empezábamos a grabar todo lo que se podía, y de repente se acerca, íbamos todos corriendo con nuestros micrófonos, y nos dice, ya comieron, y pues nosotros llevábamos muchas horas ahí sin podernos mover, ¿no? Porque no sabíamos en qué momento nos podía dar una entrevista. Y nos mandó, recuerdo que nos mandó comida, nos mandó agua. Entonces son detalles que yo también me gustaría, así como vamos a hablar de estos mitos y de también de las cuestiones también, que pues todos tenemos claroscuros. Quería comentarles eso, ¿no? Ese detalle que a mí no se me olvida. Y la otra fue en un palenque de Texcoco público. En un palenque de Texcoco, pues para nosotros como reporteros es pesado porque llegas, lo tratas de agarrar en la entrada, no lo agarramos. Entonces dices, lo agarro a la salida, pero aguántate todo el concierto. En este caso no fue tan pesado porque me gustaba Juan Gabriel. Entonces nos aventamos todo el concierto y un par de canciones antes, pues vámonos, para agarrarlo afuera. Y salió. Salió, pero salió con una bufanda, con una capa, una como especie de boina, unos lentes. Y todos ya sabes, ¿no? Unos gritando, Alberto, Alberto, y otros, Juan Gabriel, todos corriendo con los micrófonos. Y nos dice, perdón, no tengo voz, no tengo voz. Y nosotros, ¿cómo no? Pues si acabamos de escuchar que cantaba sensacional, ¿no? Y nos dice que no tenía voz. Entonces, bueno, pues resulta que no, nos dice, pero les tengo algo, ¿no? Y nos manda un beso de corazón, dice, a todos. Y se sube a su camioneta. Han sido las únicas dos ocasiones que he estado más cerca de don Alberto. Pero hay que reconocer y hay que decir también esta parte que como artista, pues fue uno de los artistas que, pues que entra de los más grandes que ha tenido México. Mire, me voy un poco a la numeralia que estuvimos investigando aquí. Y él murió con 46 años de carrera, muy cerca de cumplir ya los 50 años de carrera. 46 años de carrera, muere a los 46 años de carrera. Más de 200 artistas lo interpretaron sus canciones, pero este dato es, más de 200 artistas interpretaron sus canciones grabadas, o sea que hay un documento que hay una prueba en que esas 200 canciones fueron grabadas. Pero debe haber muchos más que lo interpretaron en conciertos, en homenajes, pero que no grabaron sus canciones. No hay registro. Más de 30 discos grabados. Regreso a lo mismo, estos discos grabados por él, por su voz, que se metió al estudio y lo hizo. Más las compilaciones y todo esto que hacían. Más de 1800 canciones escritas aproximadamente. Se habla de más, se habla de 2000 y se habla que tiene otras más guardadas. 100 millones de ventas en discos, 100 millones de ventas en discos público. Más de 1000 discos de oro, platino, multiplatino, 12 premios Billboard, 6 nominaciones al Grammy. Y aquí entramos también una parte del nombre, ¿no? Y que es algo bien importante, porque, por ejemplo, José José también inició con otro nombre y no despegaba. Y Juan Gabriel, bueno, don Alberto inició con Adán Luna. Este nombre de Adán Luna, pues no funcionó hasta que se puso Juan Gabriel y ahí despegó por completo la importancia, ¿no? Filmó 5 películas, también fue actor. A lo mejor no fue el mejor actor, pero sus películas pues, eran taquilleras, porque eran pretextos de estas películas con cantantes. Eran pretextos para que el cantante pues, promoviera su disco y sus canciones, aparte de en la radio. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la película con Verónica Castro, con Estrellita. ¿Se acuerda que ahí hacen famosa la canción Por Creer en Ti? Que estamos hablando por ahí de los 70, ¿no? Por creer en ti.
y en lo que pasó me enfermé de amor, ay, 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 que después de muchos años la vuelven a cantar en vivo en el Auditorio Nacional, en la última gira que hizo en la Ciudad de México antes de morir. Ahí fue a cantar Estrellita, lo recuerdo. 5 películas. Uno de sus discos más vendidos fue el disco Recuerdos 2. Vendió más de 16 millones de copias. Este disco cuando sale con el suéter rojo. Es el artista mexicano hombre con más reproducciones en YouTube. La primera es Yuridia ahora y es mujer. Aquí el primer artista mexicano hombre en tener más reproducciones en YouTube es Juan Gabriel. Sacamos un aproximado, esto es fuente de la Sociedad de Autores y Compositores, que dicen que aproximadamente cada 40 segundos son tocados sus temas en toda la radio de Latinoamérica. Hoy prendimos la radio musical, evidentemente, y sí, en efecto, hay varias canciones, hoy se pasaron muchas canciones, está la hora de Juan Gabriel. O sea, se sigue escuchando en todo el mundo. 11.5 millones de oyentes en Spotify mensuales, público. 11.5 millones de oyentes mensuales. Eso es Alberto Aguilera Valadez, eso es Juan Gabriel, la estrella. Pero que llenaba lugares, que llenó el Estadio Azteca, que en el centro histórico, cuando le dieron la oportunidad de cantar, cantó hasta que amaneció. O sea, un hombre que tenía un repertorio que podías estar muchas horas. Fíjese, otro detalle importante es en el Festival de Viña del Mar, recuerda este importante festival musical allá en Chile, la primera vez que fue Juan Gabriel fue en 1996 y está considerado como el concierto más largo que haya tenido en la historia del Festival Viña del Mar, porque duró 3 horas 40 minutos. Después tuvo diferentes visitas a Chile, pero duró 3 horas 40 minutos. Este concierto ha sido el más largo. Él así hacía sus conciertos largos, pero ahí viene la majestuosidad de Juan Gabriel. No necesitaba tener varios vestuarios, no necesitaba tener la gran producción. Él se preocupaba por tener buenos músicos, buenos coros, buenos arreglos y dar un espectáculo, hacernos reír, hacernos vivir la canción, un gran intérprete y también un gran cantante que también de cantar tanto también estaba acabándose ya su voz, ¿no? Este mítico concierto de Bellas Artes es sensacional, sensacional este concierto que han repetido. Se hace este de Bellas Artes con a petición de la señora Cecilia Ochelli y el licenciado Carlos Salinas de Gortari, el economista, perdón, Carlos Salinas de Gortari, el presidente, expresidente, pero en ese momento todavía existía Imevisión, lo que ahora es TV Azteca. Entonces, por eso los derechos de ese concierto para ser televisados los tiene TV Azteca, porque al comprar Imevisión adquirió todo esto. Y por eso usted no lo puede ver exhibido en otro lado. El de los 40 años sí que es el último que hizo, que la verdad no está mal, pero el primero es sensacional. Entonces, por eso TV Azteca tiene los derechos de este concierto para televisión, porque lo hizo Imevisión. Y quien lo maquiló, quien fue el equipo de producción fue Multivisión, lo que ahora es MBS, el grupo de MBS Televisión. Varios de la gente que los grabó del staff, de compañeros camarógrafos, que se encargaron de grabar todo el concierto, después fueron compañeros míos, ya maestros camarógrafos. Yo después cuando trabajé en MBS Televisión, y pues me contaban que se grabó en 3 días. Entonces después se hizo una edición. Entonces lo que vemos del concierto de Bellas Artes, del primer concierto, es una edición de esos 3 días, pero él quiso hacerlo perfecto para que no se notara. Hay unos brincos por ahí que luego sí se nota un poco la edición, pero eso era la majestuosidad de Juan Gabriel. Recuerdo en el Teletón también cuando se juntan, después de muchos años en televisión, Verónica Castro y Juan Gabriel, se juntan en un Teletón en el Estadio Azteca y decía Juan Gabriel, ¿quieren siga cantando? Sí, pues síganle donando. O sea, un gran artista. Pero bueno, vamos a iniciar primero con nuestro primer testimonio. Es el de Jean Gabriel Aguilera, hijo de Juan Gabriel, uno de los menores. Hermano de Iván, hijo de Laura Salas. Él, ¿cómo lo conocí, público? Él lo conocí porque yo trabajaba en un programa con Fabián Lavalle, Ana María Alvarado y Verónica Gallardo, que se llamaba La Cuchara. Y llega Ramois, que es este estilista, muy amigo del señor Fabián Lavalle, y trae a Jesús Salas y a Jean Gabriel.
ahí yo empiezo a hacerme amigo de Jesús, intercambiamos teléfonos, una finísima persona. Y también intercambiamos teléfonos con Jan, y Jan muy amable, pero un cuate discreto, un cuate retraído a pesar de ser hijo de quien es, nunca llegó en plan de divo, nunca llegó, no, llegó él muy, muy tranquilo, ¿no? A mí ahí me cayó muy bien. Y de ahí empezó una amistad, le estoy hablando que eso sería yo creo que por ahí del 2016, 2015 más o menos, si no me equivoco. Cuando yo empecé a tener esta relación con Jesús Salas, nos escribíamos mucho por WhatsApp y él me decía que veía el programa de Rosita Pelayo, que hacíamos aquí. Incluso lo llegamos a invitar, por cuestiones no se pudo, después se enfermó y bueno, ya después se fue Rosita. Yo quise retomar la entrevista, pero él ya tenía con problemas de salud. Entonces ahí quedó una amistad. Entonces yo le hablé a Jan Aguilera. Ahora que murió Jesús, Jesús Salas, este inseparable amigo de Juan Gabriel, que pues estuvo desde antes de ser Juan Gabriel, ¿no? Jesús Salas es el hermano de Laura Salas, la mamá de los hijos de Juan Gabriel, prácticamente pues sea su cuñado, y pues amigos de toda la vida. Y aquí vamos a escuchar dos testimonios. El primero es de Jean Gabriel, cómo era Juan Gabriel, el que vio como hijo, vio que su papá tenía novio o no, qué decía de los conciertos cuando bailaba su papá, qué, cómo era la relación con su papá. Y también nos habla un poco también de la relación que tuvo con Jesús Salas de amistad. Vamos a escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros, por conectarte. Yo te conocí hace muchos años, ya no recuerdo cuánto, pero hace muchos años cuando estabas acá por México. Sí. Viniste a presentarnos tu música. Pero fíjense, público, para los que nos están viendo y chavos que quieren iniciar en la música, o sea, es Jean Gabriel Aguilera. Y dices que está difícil el medio. Imagínense, para los que, los mortales como yo, No, iniciar sí. una carrera debe ser muy difícil, ¿no, Jan? Sí, no, sí, claro, aunque pues tenga el nombre de mi papá, yo creo que todavía, pues así nos creo, yo creo que así nos trató de enseñar que tenemos que siempre trabajar fuerte y duro, aunque sea, mi papá sea Juan Gabriel, entonces Ujú. ahí siempre está el mensaje que nos dejó. Creo que una partida así te deja algo vacío en tu vida. Yo creo que siempre como él siempre me ayudaba, pero yo creo que él con su apoyo y todos sus consejos me ayudará. ¿Cómo se encuentra tu mamá después de esta noticia? Pues ahí va. Yo creo ahorita está bien. Yo creo que es cada día se tiene que tomar esta partida, entonces cada día es un avance, pero pues con nosotros aquí le ayudamos en lo que necesita. ¿Crees que te ha pesado, Jan, ser hijo de Juan Gabriel para continuar en la música? Eh, Creo que sí y no. Yo creo que pues me ha ayudado mantener una cosa de atención a lo que hago, pero también yo creo que pues es muy difícil porque cada vez que hago algo, ahí está en la comparación de mi papá Ujú. Y quieren que y seas como tu papá, y eso no va a ser. sí, sí, exacto. Yo creo que lo extrañan tanto que quieren un otro Juan Gabriel, pero pues ¿Tú qué yo creo opinas tú qué opinas de todo esto de Joaquín Muñoz, que cuenta que estaba vivo tu papá? Digo, es evidente que una persona cuerda no puede creer eso, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de todo esto? pues para mí ya, o sea, con tiempo me tuve que como yo creo que relajar de todo eso, porque sí, al principio sí era como pues difícil oír eso y ver eso, pero yo creo que ya con tiempo y pues con lo que siempre mi papá decía, el que se enoja pierde. Entonces Ujú. eso pues me ayudó pues ya ver que pues ahí va a estar el show siempre para pues para ese tipo de gente, ese tipo de ¿Cómo gente. era, cómo era tu relación con tu papá, con Alberto? Porque una cosa era Juan Gabriel, otra cosa era Alberto. ¿Cómo era tu Sí, relación con él, Jan? pues normal, yo creo que como cualquier hijo y papá relación que tenía, yo creo que pues, yo creo que yo siempre he pensado que es difícil ser papá o un hijo, especialmente. Ujú. Yo creo que
yo creo que si eres papá y tienes una hija, te va a ir más fácil, porque pues así son los hombres. Así mi papá decía que los hombres nacen niños y mueren niños. Eh, y pues Sí. yo creo que sí, sí, pero no es que no nos llevábamos bien, siempre pues ahí estaba a ser difícil ser hijo y va a ser difícil ser papá, pero yo creo que ya cuando crecí, maduré, entendía que sí me amaba y que sí estaba haciendo todo para cuidarnos y para que nos diera una vida eh, la que tenemos, porque cuando era chiquito, claro que me enojaba, que no estaba que estaban trabajando y lo extrañaba, pero yo creo que pues no entendía lo que estaba haciendo. Y tú, ¿en qué momento te llegó la conciencia de cuando, ay, soy hijo de Juan Gabriel, ¿no? Pues en sus conciertos, yo creo que era un palenque en ¿Lo Durango, en Torreón. acompañaban? ¿Lo acompañaban? Sí, 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 cuando podíamos, que pues desde que éramos chiquitos no le gustaba que íbamos a sus shows en México porque se preocupaba mucho. Pero una vez que sí estábamos en Torreón y tenía un palenque, entonces nos llevó a todos y yo creo que ahí era cuando pues me di cuenta de qué tanto, qué calidad era mi papá pues de artista y de ser humano. ¿Te molestaba en algún momento? Porque bueno, hay muchos mitos y te pregunto esto con todo el respeto, pero hay mitos que Iván se molestaba de verlo en el escenario con las cosas que nos hacía Juan Gabriel para reírnos, sus ocurrencias y todo. ¿A ustedes o a ti te llegó en algún momento a incomodar que si, ay papá, nada más limítate a cantar o algo así? ¿En algún momento te incomodó? No, no, no para nada. Pues así enseñaba como Alberto en el escenario, porque así era mi papá, era muy gracioso, era muy como de show, y me encantaba captivar la gente, y así yo creo que así les enseñaba un poquito de su otra vida. ¿Y qué opinas de todos los hijos que después salieron? Porque pues, ya después, pues hasta se hacen memes y todo, y que decían, no, pues Juan Gabriel, ¿cuántos tuvo? O sea, ahora salían hijos cada semana de reciente de Sí, que falleció tu papá. ¿Qué sí, opinas de no, eso? pues ahora me río, o sea, antes era como pues difícil ver Ujú. tantas cosas, pero ahora como pues no tengo que tener como tanta seriedad de eso. Yo creo que ya pues tengo que vivir lo que me dijo mi papá y la verdad que me dejó él. Fíjate que yo tuve oportunidad también de conocer a Iván, y yo siempre dije que sin afán de comparar, pero entre tú y tu hermano Iván, tú siempre fuiste más cercano con la gente, más sencillo, más platicador. ¿Esto por qué habrá sido? ¿Sientes que a lo mejor hubo una diferencia o un trato diferente entre tu papá, entre sus hermanos, entre Iván y tú y tu otro hermano? ¿O fue el trato igual siempre? No, sí, fue el trato igual siempre. Yo creo que pues cada uno es diferente. Yo sé que el Iván es muy tímido y se reserva. No es que no le caiga bien a nadie, nomás que es muy tímido. Yo también soy tímido, pero pues no sé, yo creo que uno es diferente. A mí me gusta mucho convivir con la gente que amó a mi papá porque así Claro. para mí lo mantengo vivo, o sea, mantengo su memoria viva. Entonces, por eso yo creo que así siempre, y pues también como aprendiendo de mi papá que tanto amó a su público, su gente. Se decía también ahora la muerte de Jesús, ya ves que pues, dicen que murió el 26 o 27 de diciembre y lo hicieron público hasta enero, ¿no? El día del cumpleaños de tu papá. No, ya sabes que aquí nos gusta amarrar navajas, somos bien buenos para amarrar navajas y todos, ay, no, lo hizo a propósito para quitarle la atención a Juan Gabriel porque había envidia No, entre ellos. También se decía que supuestamente le había robado, que no había una buena relación entre Jesús y Juan Gabriel. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Tú que eres una voz autorizada que estuviste dentro de esa relación. no, pues claro que siempre va a estar ahí el show pues para drama, pero no, yo creo que para mí pues era triste, pero pues pensándolo era muy bonito el día pues, que se fue, era el cumpleaños de mi papá y yo creo que
pues, yo creo que se estaba esperando para ese día, pues, porque eran mejores amigos, eran como hermanos, desde muy jóvenes se conocieron y vivieron tantas cosas. Entonces yo creo, pues, para mí eso me dio un poquito de paz, o sea, ya está con mi papá y, pues, ya se ponen ahí. Y me imagino que a lo mejor se peleaban, ¿no? Como a lo Sí, mejor nos peleamos entre hermanos, ¿no? O sea, también sí, tenían sí. sus diferencias. ¿Tú llegaste a ver alguna de estas diferencias entre ellos? No, no, porque yo creo que siempre era todo privado, pues claro, no quieren pelearse enfrente de los niños. Ujú, Pero no, sí, claro, pues no, todos se pelean. Yo creo que cada uno que diga que no se pelea con su hermano está mintiendo. ujú. Claro que se van a pelear, no significa que no se quieren y no se aman. Oye, y con respecto a la herencia, o sea, también decían, no, es que Iván le dejó todo a Iván y que usted no les había dejado nada y que Iván no les quería dar nada a ustedes. ¿Qué hay de eso, Jan? Pues no, nada, yo creo que siempre van a querer algo de drama. O sea, siempre va a ser la herencia y la herencia, y creo que para mí no es tanto que tanta importancia, pues porque, no sé, lo gran cosas que nos dejó mi papá fueron sus canciones y sus recuerdos. O sea, la herencia no es que el Iván no nos esté ayudando o cuidando. O sea, yo creo que ya mi papá lo dejó, lo que le dejó mi papá era ese, ese título, ese trabajo de ya cuidar pues a sus hermanos, porque pues desde chiquito siempre mi papá le enseñaba eso, cuida a tus hermanos, ayúdales, enséñales, y eso yo creo para mí es la verdadera herencia. ¿Cómo era su relación de tu papá, de Alberto, de Juan Gabriel, con, con Simona? Porque también se decía que con Simona no había una buena relación. ¿Eso es verdad? No, pues no, eran muy, muy bonitos juntos, la quería mucho, y ella a él, pues claro, eh, yo creo que la gente tal vez se empiezan los rumores así porque pues mi papá de chiste siempre decía que me estás quitando mi hijo, pues ese era su Ok, primer hijo, entonces ahí claro, es el claro, consentido. Y claro. pues de ahí empieza todo lo negativo y lo malo, pero no, claro que ellos se querían, él la quería mucho y, y estaba muy agradecido que pues lo cuidaba el Iván. Oye, están preguntando cosas del público también. Mira, aquí nos pone Caritín88 que cómo te llevas tú con Alberto Junior. Mm, pues para mí esa persona ya no existe, o sea, no quiero ser tan gacho con palabras, pero para mí yo creo que hay un punto en tu vida o en ser humano, de ser un humano que puedes decidir si vas a seguir siendo una influencia negativa o una influencia positiva. Y yo creo que pues unas personas no aprenden y no quieren aprender o cambiar. Porque además expresó, pues, hizo unos comentarios muy fuertes sobre Jesús, ¿no? Ahora que murió. Sí, sí, entonces yo creo que de ahí ya no, para mí ya no existe esa persona. Y con respecto ahorita cómo se están manejando el nombre, la música de tu papá, sus realidades, o sea, tú puedes opinar, les toma opinión Iván, o ustedes nada más se limitan a recibir lo que les corresponda y confían en Iván y en sus proyectos que vaya a hacer. Sí, no, Iván siempre, pues en lo que necesita yo siempre le ayudo. Y yo pues siempre he confiado en él, en cualquier cosa. Yo sí le ayudo en lo que sea. Si platicamos en el futuro, en lo que estamos planeando, y sí, entonces están en buenas manos. Oye, y también algo que alrededor de Juan Gabriel también ha sido un mito, eh, su muerte. ¿Cómo fue su muerte, Jan? Pues yo creo que fue pues difícil. Yo creo que era muy de repente. Yo creo por eso yo creo que era más difícil. Yo creo Sorprendió. que sí. Creo que cuando pasa eso es cuando sí es difícil aceptarlo y vivirlo. Yo creo que
es diferente cuando ya sabes que está enferma y ahí estás con ellos en el Ujú. hospital, donde sea, o sea, te estás preparando para eso. Entonces yo creo que con mi papá era pues mucho más diferente. Dicen Entonces que era por mal eso, paciente, es verdad que era mal paciente, que no le gustaba pues sí, yo creo que atenderse. cada hombre es más mal paciente. Sí, no, pues no le gustaba sentirse que tenía algo mal o tenía que tener medicinas o depender en eso. Yo creo que para eso era lo más difícil. ¿Qué recuerdo tienes de tu papá que tú digas, esto me gusta mucho platicarlo? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia con tu papá? Ay, pues no, pues son muchas, cómo Muchos. elegir una, pero Ujú, yo creo que siempre llego a cómo platicaba y contaba sus chistes. Yo creo que ujú. era una forma de arte que tenía una calidad que, pues, yo creo que mucha gente no lo tiene, y era como te captivaba en una historia, pero era un chiste, y luego al final te llegaba y pues, no sé, era algo especial de eso. ¿Y cómo te manejabas tú al ver las notas? Porque pues así como muchos lo admiramos, lo seguimos admirando, pues también había notas que de repente se metían en su vida privada, ¿no? En su parte, a lo Sí, mejor que no teníamos por qué hablar o preguntar. Eso, ¿tú cómo manejabas esa información que veas a lo mejor de cuestiones sentimentales o de ujú. cuestiones de dinero? ¿Tú cómo manejabas esa parte con respecto a lo que se hablaba de tu papá? Como, pues, con respeto, yo creo que siempre respetaba su privacidad que podía tener, porque claro, de ser gran artista es bien difícil tener esa privacidad. Y pues así, yo creo que como hijo lo entendía lo, y lo amaba. Y no preguntabas nada ni te metías en nada. No, porque pues para qué meterme en lo que no me conviene, lo que no es mi negocio, lo que Porque que no nos debe ni interesar, ¿no? Oye, Caritino88 sí. dice, ¿cuál es la canción favorita de su padre? ¿Cuál es la canción que más te gusta de tu papá? Y si Juan Gabriel les compuso una canción a ustedes. Nos compuso desde chiquitos, o sea, unas canciones no grabadas o más para Ujú. como ayudarnos como niños, pero pues mi favorita, yo no sé, siempre cambia. Es muy difícil, pero por ahorita yo creo que Te lo pido por favor. Es la que tengo Ok. siempre en mi playlist. ¿Y Claro. tú, y tú ahorita, Jan, o sea, tienes hijos, tienes pareja? No, bueno, lo que no se ve no se pregunta, como decía mi papá. Ok, pero hijos no, que tú sepas, ¿no? Sí. Al rato Jan, así como tu papá, ¿no? De a 10 hijos, No, ¿no? sí, ¿Tú a qué rato onda, no, no? no, ni lo mande, por favor. ¿Y tú alguna vez lo viste componer una canción? Componer no, pero haciendo sus melodías, Ujú. sí, arreglos en la guitarra y pues yo creo que de ahí empezó el amor de la música. Y tú fuiste el único, ¿verdad? Porque los demás no les gustó, Iván no le gustó la música. ¿Iván qué estudió? No, él estudió pues negocios y de Ok. eso, pero sí, él toca la guitarra muy bien, mejor que yo. Ah, También mira. Joan, sí, también Joan y Hans tocó bajo. Ujú. Pero Y nadie de, se quiso dedicar a la música, como tú. no, 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 yo creo que nadie se animó. Oye, y ahorita a que pasa tanto tiempo y que ya se han cumplido varios años de Juan Gabriel, de su partida, eh, se va a ver otra vez la segunda parte de la serie, veremos algo diferente, un documental, porque se estaba diciendo mucho de ese famoso documental. Sí, Eh, sí, ¿Cuándo saldrá? Porque además ustedes, yo sabía que don Alberto le gustaba grabar todo, o sea, tiene sí, grabado sí, todo, tiene horas de sí. grabación seguro, ¿no? Yo ni me di cuenta cuánto tenía grabado mi papá hasta que pues vi material y vi videos. Y pues el documental, en verdad no sé, pero yo creo que va a ser pronto, porque sí, ya están como terminando, creo, no sé, eso. Y de la serie, no sé, en verdad, estamos tratando de ver cómo podemos hacer otra temporada.
Ujú. porque pues me imagino que será difícil como continuar esa historia y pues mi papá tenía tantas cosas que vivió y pues ahí está la esperanza de pues ojalá podamos cumplir eso. Y con respecto a los asuntos que tiene Iván con el licenciado Pous, que salieron como medio de pleito, y luego el licenciado ahí ha puesto ahí algunos tweets, ¿tú qué sabes? ¿O no te metes en eso? No me trato de meter porque pues yo no tengo mentalidad de negocios, de abogados, yo Ujú, tengo mentalidad ujú. de emoción, entonces no quiero meterme y pues complicar las cosas. Y un tanto tímido también. Yo me acuerdo que muy, muy tímido para la entrevista, pero Sí, oye, sí. me están pidiendo mucho que si puedes, mira, a mí no me gusta hacerle eso a los cantantes, pero aquí dice, mira, dice aquí que nos cante un pedacito, que perdón, que cante una canción, quise decir. ¿Te animarías a cantar algo así, algo rapidito así, chiquillo? Pues creo que sí, le canto, A yo ver, creo que lo más fácil sería Buenos días. a ver, órale, viene de ahí. A ver, que no estoy preparado. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Bueno, Muy bien, muy bien. Aplauda, pongan aplausos aquí, por favor, para que los vean. Mira, aquí ya están, mira, ahí están aplausos, ya te están poniendo. ¿Quién te enseñó a gracias. tocar guitarra? Mi papá y Iván me enseñaron y unas veces también el Joan. Familia. ¿Vivías tú con él o cada cuándo vivían, cada cuándo los visitaba? ¿Cómo era la relación Este, con Alberto? pues muy así vivíamos, o sea, juntos cuando podíamos, pero él vivía pues en el estudio y en sus giras. Y cuando no estaba grabando o no estaba trabajando, o sea, viajando, siempre llegaba a casa en Florida o en California, donde estábamos. Y cuando podíamos, nosotros íbamos pues, a verlo cuando estaba grabando. Pues definitivamente, Jan, tienes ya el cariño del público, porque además, yo que te conozco en persona, transmites una muy buena vibra. Has sido tú Gracias. muy prudente. Te agradezco mucho que me hayas contestado las preguntas que te he hecho. A lo mejor, eh, pues un poco, soy un poco metiche, No, no es así. pero yo sé que tú, pues, puedes hablar. O sea, tú viviste, Sí, tú estuviste ahí, entonces tú nos sí. puedes quitar ahí muchos mitos alrededor y que espero que no sea la última, que sea la primera de muchas, y que cuando estés aquí en México, eh, bueno, aquí en la Ciudad de México, pues nos echemos una llamada para entrevistarte bien y que la gente, y hasta hacemos ahí, mira, te llevas la guitarra, echamos la copichuela y todo para pasarla bien a gusto. Sí. ¿Algo que le quieras decir al público, Jan? No, pues muchas gracias. Gracias por las lindas palabras y pues muchas gracias de querer y amar a mi papá. Pues te agradezco mucho, Jan. Gracias por ser puntual, por no dejarnos colgados, te lo agradezco mucho y ahí estamos en contacto, mi querido Jan. Muchas gracias Claro. por haberte conectado hoy. No, gracias a usted. Gracias, buenas noches, Jan. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues tuvimos a Jan Aguilera. Bueno, pues ahí está público la entrevista que le hicimos hace tiempo, por eso pregunto del documental, para que no decir, ay Jorge, pero el documental ya va a salir. No, eso fue hace tiempo, pero bueno, hay que rescatar esto y una manera de recordar también a su papá, pues así, cantando y estos momentos. Oiga, yo le preguntaba ahí a Jan sobre la muerte, o sea, su hijo está diciendo que está muerto, por Dios, yo no creo que esté vivo público, pero mire, aquí tenemos esto que es el acta de defunción de Juan Gabriel, ¿no? Que ya se ha hecho pública, pero yo nada más se la quiero mostrar. Aquí está Alberto Aguilera Valadez, está su nombre artístico también como Juan Gabriel, y una de las que firma ahí, que hizo el trámite, fue Simona. Abajo se ve que ahí está Simona. Bueno, se taparon ahí algunos datos, pero ahí está el acta de defunción, por si tenían la duda. Y es momento ahora de escuchar el testimonio de Jazz de Bael. Jazz de Bael, que ahora es Santa Ella,
que es este cantante español que tiene talento, pero creo que no, también no se le ha dejado ver por su relación que tuvo con Juan Gabriel, por cómo se dieron las cosas. Ahorita él está como parte del elenco del musical Alberto, que ahora es Ni tú ni yo, y que todavía no sabemos si se vaya a estrenar o no. Y él nos contó también, hace tiempo le hicimos una entrevista cuando murió Jesús Salas, la mano derecha de Juan Gabriel. Ahí habla un poco de esta relación que tenía Jesús con tanto con Santa Ella como con Juan Gabriel. Y bueno, él ya hizo público y reconoció que sí tuvo una relación con, con Juan Gabriel, con Alberto. Pero aquí lo importante es que él nos dice si los hijos no estaban enterados, si él convivía o no con los hijos. Vamos a escuchar esta entrevista que nos dio Santa Ella. Voy a decir varias cosas. El entorno de Juan Gabriel era muy selecto, se podía contar con una mano, pero es verdad que diariamente desfilaba un sinfín de gente, de músicos, cantantes, productores, lo que quieras. Yo de toda la gente que conocí del entorno de Juan Gabriel, para mí la única persona buena y que lo quería de verdad se llama Jesús Sala. Me cuesta trabajo hablar en pasado. Se llamaba Jesús Sala. Y eso te lo digo de verdad con el corazón, porque Juan Gabriel, no cabe duda que es un ídolo y lo va a ser siempre. Pero como todo ídolo, que muchas veces esos fans que están ciegos no entienden que también tenía su carácter. Alberto tiene un carácter muy fuerte, que no todo el mundo sabe, ¿no? Porque pues, el artista Uh -huh. es otra cosa. Entonces, claro que discutían. 40 años de relación de amistad, ¿quién no discute? Claro. Claro que discutía, claro que se distanciaron, claro que se dijeron sus cosas, pero siempre, siempre volví a estar ahí. Y de verdad, a mí me ha tocado etapas en las que estuvo y no estuvo tan cerca Jesús, y de verdad que Alberto solamente tenía que enviar un correo y decirle cualquier cosa, que Jesús siempre estaba ahí. Lo miraba con cariño, lo cuidaba con cariño. Ojo, yo estuve pues prácticamente en la última etapa de los dos, esa juventud y esa cosa que los dos me contaban, Jesús y Alberto. Bueno, Alberto me habló siempre maravillas de él. Jesús fue muchas veces, ahora sí que maestro de ceremonia, para que si discutíamos Alberto y yo, arregláramos las cosas. Eh, es que, ¿qué te puedo decir? Mira, me consiguió mi primer palenque en Texcoco. Jesús. Jesús habló, él me dijo, bueno, Alberto me encargó de siempre estar al pendiente de ti. Y es que era verdad, de verdad, y con todo el respeto, Alberto los rodeaba mucha basura, Jorge, mucha basura que están saliendo. Eh, yo sí quiero hacer un pequeño inciso de un video que me han hecho llegar de uno de los adoptados, que Uh ha -huh. dicho esta tarde una cosa Uh -huh. espantosa de Jesús. Para hablar de Jesús se tiene que lavar muy bien la boca, ese adoptado primero. Y te ¿Quién digo que se fue? tiene ¿Quién fue que... Santa Ella? ¿Quién fue? Fue Alberto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de Jesús? Bueno, pues me impactó porque dijo que, que Jesús era un cáncer en la familia y en la vida de Alberto. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto, y te lo estaba comentando por WhatsApp, me dolió. O sea, esa presión que yo tenía en el pecho me dolió, porque aunque Jesús, él siempre ha sido una persona fina, elegante, es verdad que ya la intimidad era lo más divertido del mundo, Uh pero -huh. que haga ese comentario, yo creo que se tiene que lavar la boca antes de hablar de Jesús. ¿Sabes por qué se la tiene que lavar? Porque de verdad que es que estaba que casi quería entrar por la pantalla, porque Jesús fue el encargado de no solamente preparar el funeral, sino de coordinar Bellas Artes, ¿vale? Si a él no lo dejaron de entrar, porque sí recuerdo muy bien cómo pues lloraba y no lo dejaron de entrar, la familia sus motivos tendría. Entonces, que diga ese comentario,
y luego pues mañana, si, que no creo que sus hijos hagan nada, pero mañana ya creo que hoy día cualquier persona habla muy fácil, ¿no? Ya luego se excusa en estoy enfermo, estoy en tratamiento, estoy en algo así. Yo te digo, el primer palenque en México lo hice gracias a él, el primer teatro del pueblo, canté en Bellas Artes gracias a él, porque tú sabes perfectamente que Alberto ya no estaba para decidir si yo podía Ujú, cantar, si no podía cantar. ujú, Y cuando me habló y me dijo que Alberto le había pedido que yo cantara en Bellas Artes, es que es muy fuerte. El otro día, después del programa, lo comentaba, pues para mí fue un shock, fue muy duro, pero a la vez también dije, ok, esto ya va a zanjar todo, todo, todo ese mierdero, aunque suena muy feo, que me han ujú. echado durante tantos años. Ya hoy ya no hay más que hablar. Voy a cantar en Bellas Artes, le voy a cantar a él, porque bueno, terminando de cantar en Bellas Artes también se dijo que si la familia o Iván o no sé quién me había querido sacar, yo canté ahí porque me invitaron y porque estaba autorizado, cosa que a este señor no lo dejaron entrar, porque no hay una foto de él, ni con la ceniza de su papá, ni con sus hermanos, ni con nadie. Y me dolió porque de verdad yo lo conocí a él, a este joven, lo conocí, y si alguien le dio preocupaciones en vida a Juan Gabriel, se llama Alberto. Alberto. Oye, mira, se ha dicho que Jesús pues le robó a Juan Gabriel. ¿Tú crees eso? ¿Crees que lo haya hecho Jesús? Mira, Jorge, yo ahora sí que después de todo lo criticado, juzgado, señalado que he sido, a mí, sin pruebas, de verdad no me gusta Claro. opinar, pero ni en mi entorno más cercano. Yo lo que te puedo decir que las fechas que a mí me llevó Jesús Sala, jamás he tenido un problema de dinero con nada. Cuando Juan Gabriel, esto fíjate, no se había dado, pero porque no se han dado muchas cosas en mi carrera. Cuando Juan Gabriel me regala la casa de Cancún en el año 2013, el que me acompaña al notario a pagar la casa en efectivo se llama Jesús Salas. ¿Y te Y quedaste con todo, esa casa? esa casa, bueno, lo tuve un tiempo, luego ya Después la la vendí para vendiste. venirme a vivir a Ciudad de Oye, ¿y México. cómo era la relación entre Jesús y Iván? Porque dicen que después hubo, bueno, a mí me llegó a comentar, Jesús siempre era muy prudente, tú lo sabes, Tantaya, no Muy. le gustaba, pero seguía cuidando mucho en todo momento a Alberto, ¿no? Yo muchas veces le pregunté si era verdad que había un distanciamiento entre Iván, nada más se reía con esa sonrisa que tenía Jesús siempre, no, mira, pues sí, a veces se enoja y todo, pero se va a arreglar. ¿Había una separación ahorita, en este momento, entre Iván y Jesús? Él ya no tenía relación con Jesús. Es verdad que a él si algo lo caracterizaba era su elegancia, su prudencia. Yo ya con un vinito y una botanita ya como que hablábamos cosas un Sí. poquito más íntimas, pero es verdad que siempre le costaba, lo seguía respetando como si Alberto estuviera vivo. Yo creo que eso habla Ujú. maravillas de él. Yo creo que, bueno, también oí esta tarde que Alberto estaba que se sentía amenazado, que por eso nunca dejaba a Jesús Sala. Eso es mentira. Jesús podía conocer cualquier intimidad de Alberto y hasta la fecha se fue sin decir y sin contar nada. En el libro que él quería sacar no iba a haber nada, pero nada eh, ¿Crees que no iba a haber de nada? chisme. Porque Yo lo conociendo a tiene Jesús, licenciado Post, lo tiene licenciado Post, que está confirmado que el licenciado Post sí, sí. tiene esas memorias. Sí, pero yo, bueno, conociendo a Jesús, bueno, tal vez le dicen, bueno, tenemos que poner algo a lo mejor un poco más, como, no sé, cuando el distanciamiento de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, o el distanciamiento de Juan Gabriel e Isabel Pantoja, que tampoco se ha hablado nunca. Él sabía mucha cosa, él sabía mucha cosa. Yo creo que la tristeza de Jesús, por lo menos lo que a mí me llegó a contar, la tristeza que tenía con Iván era que tristemente hace 9 años que no está Juan Gabriel físicamente, cómo no se le ha hecho esos reconocimientos que un Pedro Infante, que un José Alfredo Jiménez se le sigue haciendo. Ujú. O sea, que pasan los años de Pedro Infante, más de 100 años de José Alfredo igual, y la familia unida le siguen haciendo homenaje. ¿Y cómo es posible que hace 10 años, va a ser 10 años de la muerte de Juan Gabriel,
y tristemente no pasa nada porque está todo pausado. Y yo sé de él que se cansó literalmente hablando de hacer misas, de querer, pues ahora sí que luchar, porque al fin y al cabo, pues, si el heredero universal que es Iván no daba la pauta, pues no se podía seguir. ¿No? ¿Él estuvo dentro del testamento? ¿Él recibió algún dinero por parte de Juan Gabriel, alguna herencia? A mí me Jesús. dijo que no. Ok. A mí me Oye, dijo que no. te hago esta pregunta porque, bueno, el público está preguntando, pero ya están enojando. Que dice, pero ¿cómo Santa ella si traicionó de la manera a Juan Gabriel? Mira, dice, de la peor manera a Juan Gabriel. Yo quiero que tú les cuentes tu verdad, tu versión, mi querido Santa ella, porque muchas veces también los medios y algunos compañeros y compañeras se han inclinado más a la versión de Juan Gabriel para quedar bien con la disquera, para quedar bien con los hijos, y pocas veces hemos escuchado tu versión. ¿Tú qué opinas de estos comentarios? Bueno, mi comentario final, para no hacer como no contar toda la historia, es que si yo hubiera traicionado a Juan Gabriel, creo que la familia no hubiera permitido, como no lo hizo como lo hizo con otras personas, que yo Claro. estuviera ese día en Bellas Artes y que le cantara encima dos canciones. Yo entiendo que la gente, a lo mejor con la primera nota que le sale, pues es muy fácil hablar, muy pocas personas, y lo sabe bien porque has tenido acercamiento con Jesús, muy pocas personas supieron de mi relación con Juan Gabriel. Uh -huh. De verdad, yo hasta la fecha me sigo sorprendiendo y han pasado ya, voy a cumplir este año 16 años en México, de personas que hablaban de él y de mí como si hubieran comido, desayunado o cenado con Estado en las nosotros. sábanas, que estaban en tus sábanas, ¿no? Como Sí, con Alberto. y de verdad no. Entonces, defenderme, la verdad, pues no tengo nada con que defenderme. Para mí ese día, el día que yo le canté en Bellas Artes, que sin duda ha sido uno de los días más difíciles, gracias a Jesús y a Iván, que aunque yo no tenga ya ninguna relación con Iván, de verdad que yo le agradezco muchísimo que ese día de una u otra manera se cumpliera la voluntad de su padre. Y yo me quedo con eso. Respeto muchísimo al público, porque el público es quien nos sigue, quien nos escucha, pero la gente que de verdad quiere saber un poquito más, se informa de mí o ve algún video, alguna entrevista un poco más íntima, ahí lo cuento. O sea, que si hubiera habido alguna traición de mi parte no hubiera estado en un día tan crítico, tan especial, y aparte que con una organización que yo no puedo mandar, ¿no? Si Alberto hubiera hablado o hubiera respondido a todo lo que él lo calumniaba o lo criticaba, tú sigue cantando, que pues, tienen que vender. Estabas al lado de Juan Gabriel y Juan Gabriel vende. La verdad que me dio muy buenos consejos, viví, te digo, cosas impresionantes. Agarraba un vuelo, Jorge, y venía de Torreón a Tijuana a verme de Uh -huh, cantar. uh De -huh. Torreón aquí a la Feria de Texcoco, ha venido a Aguascalientes. Tú tenías contacto con él, me consta, y él seguía muy unido a Juan Gabriel. Entonces, yo creo que si existen esa conexión y esa vibra, escogió el día que nació. ¿Tú cómo te llevaste con Iván? ¿Tenías tu relación con Iván mientras tenías relación con Alberto? Pues mira, honestamente, con los cuatro hijos, sin hablar de Alberto, que también llegué a conocer a Alberto y Albertito Junior, que en paz descanse, eh, que bueno, pues yo creo que esos niños, como cualquiera niño, pues han tenido su padre loco, le han dado dolores de cabeza, se han portado mal, preocupaciones y tal, ¿no? Pero eso como cualquiera. Yo en la etapa que lo conocí, a Iván, que fue pues prácticamente yo llegando a México, yo con 18 años, creo que fue en el 2008, si mal no recuerdo, en Cancún, pues era un niño prácticamente de mi edad. Es verdad que me llevé muy bien con Joan, pero no, o sea, me llevaba bien. Él apenas conocía a su esposa, eh, para gusto los colores, esposa que nunca fue de tal agrado de Alberto. ¿Te refieres a esta, eh, a esta mujer? Se me fue ahorita el nombre, A Simona, a Simona, que ahí sí. están, ajá. Nunca le cayó bien a Y Alberto. pues todo el tiempo desde que llegó, la verdad, no. Alberto era una persona con una sabiduría impresionante,
él era mucho de los horóscopos chinos. Es que cuando Ujú. oigo tanta cosa de que Alberto me habló por teléfono, pero sí, Alberto que nunca yo hablaba por recuerde, teléfono. él nunca tuvo teléfono. ¿Cómo que habla No, todavía con alguien por teléfono? ¿No? no, no, no. Esas barbaridades eh, fueron, en esa etapa fueron niños, la verdad que muy agradable, muy respetuoso. Yo, pues la verdad ¿Él es que sabía tenía que tú ese... eras pareja de su papá? ¿Él sabía? Mira, la verdad y honestamente fue un tema que nunca se tocó. Yo Ok. creo que esa frase que él hizo de lo que se ve no se juzga o no se Ujú. pregunta, No se pregunta. eh, era más que evidente. A mí se me respetó. También conocí a la señora Laura Laura. Salas. Después por Chuy sé que hasta le mandaba videos míos y toda la cosa. El tiempo que los conocí, que conviví con ellos, es verdad que en el funeral, pues no, en el día del funeral fui, estuve ahí, hice mi participación musical que me pidieron y me retiré pues como todos los artistas. O sea, ahí no, ni vi a Jesús, ni vi a Iván, ni vi a nada. Pero, pero bueno, pues hoy es una estrella que ya nos ilumina y cuando me dijiste de recordarlo, la verdad que lo hago desde el cariño, lo hago desde el cariño porque es una persona que ha dejado mucha huella en mí y personalmente, artísticamente, de verdad que ha sido un tipazo. Y eso no lo puedo decir de todo el mundo. eh, y lo quiero recordar con esa sonrisa que tenía. Amaba el flamenco. Yo creo que de todas las veces que se fue a España con Juan Gabriel. Y para mí, lo vuelvo a decírtelo como empezó la entrevista, la única persona que tenía al lado Juan Gabriel se llama Jesús Sala. Lo demás a la papelera. Te agradezco. Voy a hacer nada más dos últimas preguntas porque las está haciendo el público. ¿Tú qué sabías? Porque se dice mucho que supuestamente Alberto, esta misma pregunta lo platiqué un poco con Jesús, pero te digo que Jesús nada más decía, no, hombre, inventan muchas cosas, ¿no? Que Alberto practicaba la santería, ¿eso es verdad? Jamás me tocó. O sea, tú nunca No me viste nada tocó. de eso. No me tocó. No, no, no. No, ni de videntes, que pues la verdad en el mundo artístico, y no tampoco, y fuera del mundo artístico, es algo que yo respeto mucho, pero no, yo nunca me tocó ni que venga una vidente, ni que me digan, ni que me hagan un amarre o algo así. Él siempre, él es verdad que creía mucho en un santo de la India que se llama Ganesha, que Ok. bueno, hasta se hizo una escultura allá de no sé cuántos metros Ujú. en Cancún, en El Dorado, pero no me consta eso. Muy bien, pues recuérdale a la gente tus redes sociales y dónde te pueden encontrar para que escuchen tu música, que también es importante que sigas promoviendo y yo creo que también exaltando ese cariño que en algún momento le tuviste o le tienes a Juan Gabriel y a Jesús cantando, que es lo que ellos te inculcaron, ¿no? Claro, la verdad es que sí, y siempre pues agradecido, digo, en este caso, eh, esta entrevista es única para recordar a Jesús que en paz descanse. Esperemos que ese final haya sido lo menos doloroso posible. Estamos todavía con esa incertidumbre porque pues, no Así apenas es. sabemos nada. Pero bueno, estoy como Santa Ella, anteriormente como Jazz de Bael. Sí, soy el mismo, nada más que con el cambio de nombre, ahora con mi apellido paterno. Y así estoy en todas las redes sociales. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias por recordar a Jesús, tan bonito que seguro que de donde esté está muy agradecido. Te agradezco mucho, Santalla, como siempre, y estamos en contacto. Bueno, pues Pues te lo, te ahí tiene contaba. usted la entrevista con Santaella, que bueno, él pues fue pareja de Alberto, del señor Juan Gabriel, y ahí nos cuenta, pero fíjese, ahí hay unas cosas pues a rescatar. Una, que pues él siendo pareja, pues él nunca vio que Juan Gabriel hiciera rituales satánicos o santería o algo así, como muchos aseguran que lo vieron y todo. Yo creo que si es pareja, pues lo hubiera visto. Él nos dice que no. Y otro detalle importante, que si usted ve esta entrevista y la que vio anteriormente con Jan, como dicen que sí le caía bien Simona, y Santalla nos dice, no es cierto, no le caía bien. Pero Jan es muy prudente también. A mí Jesús Salas me llegó a contar que no se llevaba bien con Juan Gabriel, Simona, incluso
Simona no se llevaba bien, incluso no se llevaba bien Simona con el propio Jesús Salas. Pero bueno, continuando con este especial público, hubo muchos mitos alrededor de Juan Gabriel sobre que si podía entrar a los Estados Unidos, que si no, que, que si tuvo una demanda o no. Y yo a principios de la semana, pues le respondí a Gustavo Farías porque él me escribió, lo voy a leer tal cual, dijo: a ver, cuate, yo personalmente grabé a Juan Gabriel y a los invitados. Eso que dices del dúo 3 que son inteligencia artificial, es una falacia. Y continúa, dice él: increíble cuánta mamada dices de Pose y que no podía entrar a Estados Unidos. Infórmate o cállate. Y me dice que me retracte, que porque él me lo puede demostrar. Yo nunca dije que el Duo 3 era inteligencia artificial. Yo dije que el Duo 3 ya había muerto don Alberto, ya estaba grabado, evidentemente, señor Gustavo Farías, por supuesto que lo grabó usted con Juan Gabriel, pero no era la lista original, como se los había dicho en los programas en vivo, no era la lista original que había dejado Juan Gabriel. Imagínense, Dana Paola, Ángel Aguilar. Juan Gabriel había tenido otra lista y usted e Iván hicieron su propia lista, supuestamente con estos nuevos influencers. A eso me refería, señor Farías, no eran mamadas. Y con respecto a que se investigue bien, en efecto, señor Farías, creo que usted es al que le contaron mal o no vio bien, porque acuérdese que yo dije que el disco Nunca había amado así es el que está hecho con parte de pedacería, con coros que también le pidieron a Jaime Varela, el que le hace los tributos a Juan Gabriel, que los hiciera. El disco, recuerden que el disco Vestido de Etiqueta, hicieron también pedacería, hicieron inteligencia artificial con el video. Y después bajaron ese disco. Yo ya se los había contado en una de las emisiones. Y para terminar, público, para terminar con Gustavo Farías, él no podía cantar en Estados Unidos por este problema que tuvo con Olga Brinsky. Olga Brinsky le dio $100,000 de anticipo y nunca se presentó Juan Gabriel. Y era muy del estilo de Juan Gabriel de repente no presentarse, aunque estuviera ya pagado. Y entonces eso hizo que no se pudiera presentar. Dice Juan Gabriel: por el problema de Olga Brinsky no podía trabajar en Estados Unidos. El cantante se enfrentó prohibiciones para actuar en la Unión Americana, incluyendo una restricción temporal por la Corte Superior de Los Ángeles en 2002. Y también fue objeto de controversias relacionadas con su estatus migratorio. Entonces, señor Gustavo Farías, no eran mamadas. Mire, sí investigué. Y por eludir el pago de impuestos de dicho país. La Corte Superior de Los Ángeles dictó contra Juan Gabriel una restricción temporal para actuar en los Estados Unidos, al menos hasta el 24 de diciembre de esos años. Y bueno, pues alguien que sabe de este tema, porque después los demandó, las presentaciones del cantautor mexicano también deberán suspenderse, bueno, deberían haberse suspendido en el Centro y Sudamérica, el Caribe y México, mientras se realizan las investigaciones de la demanda interpuesta por Ralph Hauser. Ralph Hauser, el papá de nuestro amigo Ralph Hauser, que ya falleció, propietario de la empresa de espectáculos Hauser Entertainment, que al parecer dio un anticipo de $3.5 millones al cantante y no se presentó. Esto le causó un problema a Juan Gabriel porque llegaron a amenazar gente de la maña. Y después también por eso viene un problema con los Fernández, porque Gerardo Fernández, el hijo de don Vicente, le compra unas fechas a Juan Gabriel, le da el anticipo y no se presenta. Entonces los metía en unos líos y para eso está Ralph Hauser para contarnos. Y bueno, pues para este especial que estamos hablando sobre Juan Gabriel, pues no podía faltar un querido amigo y además una voz autorizada también porque él convivió, trabajó y pues podemos decir que fue amigo de Juan Gabriel. Está con nosotros, usted ya lo conoce, es de los consentidos, mi querido amigo Ralph Hauser. ¿Cómo estás, Ralph? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Gracias, calor, Ralph, como siempre. Como siempre, muchísimas gracias, Ralph, por siempre conectarte con nosotros y platicar de estos temas que ya yo creo que ya has de estar hasta acá, ¿no? Ay, me preguntaron por entrevistas sobre Juan Gabriel ayer. Ajá. Ya quería pues tirar mi teléfono al piso.
Oye, pues nosotros te vamos a preguntar de Juan Gabriel, porque fíjate que estábamos nosotros en este especial que estamos haciendo de Juan Gabriel, platiqué sobre un caso que dijo Gustavo Farías, que Juan Gabriel que Juan Gabriel sí podía trabajar en Estados Unidos, y yo le demostré y le dije que no, que hubo un momento en el que un juez dictó que no podía trabajar en Estados Unidos. Una parte es por cuestiones de Hacienda, la otra dicen que era también por cuestiones migratorias, y la otra versión es que por la demanda que le interpuso un señor llamado Ralph Hauser, que es tu papá, bueno, que era tu Ok, papá. ok. Platícanos tú qué versión tienes al respecto. No es una versión, es la verdad y Ujú. es muy simple. Durante esa demanda, el juez dijo, oiga, todavía eres un artista exclusiva de Hauser, Alberto Aguilera Juan Gabriel. No puedes cantar hasta que te separas de Hauser, de su contrato. Para ahora, para, para todo de esta demanda, hasta que termina la demanda. Entonces Juan Gabriel y ellos fueron a la cámara y dijeron, ay, no puedo cantar, no puedo cantar. Y luego Juan Gabriel dijo, si yo quiero cantar cuando me estoy bañando, puede cantar si yo quiero, pero eso no era la realidad. La realidad era que estaban en contrato con Hauser, era un exclusivo y no podía cantar por otros empresarios, para otros empresarios. No es la ley. Oye, también se decía, salió ahora que pues, se cumplieron 9 años de que murió, pues salieron otra vez historias, ¿no? Y por ejemplo, salía la historia de Olga Brinsky, que supuestamente Olga le había dado $100,000 de anticipo, él nunca se presentó, y pues personas cercanas a Juan Gabriel empezaron a decir, no, eso es mentira porque Juan Gabriel siempre se presentaba. ¿Verdad que no? A ustedes los llegó a dejar plantados, ¿no? Ujú, ujú. ¿Por qué hacía eso Pero Juan Gabriel? no sé, pero él tenía un no odio, pero algo con mujeres. Ok. Ah, siempre tenía pues él dijo una vez, odio a las mujeres. Así dijo, porque estaba llorando sobre uno de pues su amante que le dejó y para pues con una mujer, para tener hijos. Y me dijo, ay, odio a las mujeres. Y yo le escuché a unos 2 veces decir nomás, ay, ese Olga Brisky, ay, Olga Brisky. No cumple con sus contratos, Alberto. No, es la historia de su vida. No le gustan los contratos. ¿A ustedes los llegó a dejar plantados en alguna presentación? Claro, claro, muchas veces. Ah, salvamos la vida de Juan Gabriel varias veces. De unos narcos que pues le adelantaron pues como Gerardo, le adelantaron el dinero para cantar, él le llevó el dinero y desapareció. Pero no puedes hacer eso a los narcos. Y algunas veces vinieron, y ahí estaba mi abuelo, y vino y le dijo, tú eres, no sabe el nombre que le dijo, y luego mi abuelo dijo, no, soy Ralph Hauser. Y dije, no, tú eres, Dijo, no, yo soy Ralph Hauser. Bueno, dijo, ok. Y luego vino alguien de nuestro equipo, un palenque, y luego le dijo, ¿qué es mi nombre? ¿Quién soy? Pues Ralph Hauser. Y ahí, aquí está. ¿Qué necesita el señor? Tenía un traje de amarillo. Y luego fue a buscar a Juan Gabriel. Mi abuelo pensó, ay, es un narco. Y eso que era la palenque en Guadalajara, donde estaba Gerardo, estaba ahí. Cuando los palenques en Guadalajara, ahí estaba Gerardo. Ujú. Gracias a Dios esta vez, porque fue entre el camarino, el hombre, y oyeron a Juan Gabriel, dije, ¡ay! Y lo llevaron a matar. Y ahí estaba agachado y tenía la pistola y cerró la puerta. Y luego mi abuelo dijo, nos van a matar a los tres. Otro personal del equipo estaba pues del otro lado de la puerta. Luego mi abuelo dijo, Jera, dile que Vicente es tu papá y tu papá va a estar muy enojado.
si lo maten, lo van a matar ahorita mismo y luego a nosotros. Haz algo. Y luego Gerardo fue fue y dijo, por favor, habla a la puerta. Mi papá es Vicente Fernández y va a estar muy enojado si lo mates. Abre la puerta, por favor, por favor. Y luego abrió la puerta y vio a Gerardo. Y Gerardo dijo, no, mi papá es Vicente Fernández, va a estar muy enojado, por favor, no lo mates. Y estaba Juan Gabriel todavía agachado. Y luego tenía la pistola todavía y luego puso la pistola para abajo y dije, ok, por tu padre, por tu papá. Y se fue. Hay muchas historias así. Oye, pero después le pasó algo similar con Gerardo, ¿no? Gerardo también amenazó a Juan Gabriel con un arma, ¿no? ¿O no es verdad eso? Ya es verdad. Gerardo me dijo en Las Vegas cómo pasó. Pero no lo iba a matar. O sea, nada más No lo lo estaba iba a matar. espantando. Para ubicar al público, Gerardo, nos referimos a Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández. Ajá, ¿qué pasó ahí en Las Vegas con Gerardo? ¿Qué te contó? Me dijo, y mi papá me dijo, oye, asustó al Juan Gabriel, oiga. Y me dije, ¿cómo? En un palenque ahí, en Guadalajara. Dije, ¿no estuviste tú? Y le dije, no, tu abuelo estaba ahí, yo estuve en México. Y ahí le dije, ¿qué pasó, Gerardo? Y luego le dio un poquito de risa. Y luego le dije, ¿qué pasó? Y luego, eso es que cuando me dijo, pues vinieron el Suburban Blanco. Y pues mi papá le llamó. Y estaba en México y le dije, y Juan Gabriel ya se fue a ese palenque. Ya es el más famoso palenque en México, ya. En Texcoco o en Aguascalientes. Tlaxcala. En Tlaxcala. Ajá. Y mi papá se enojó porque ya fue Juan Gabriel con sus chicos y en el avión privado. Y luego llamó a Gerardo. Dijo, oiga, ve a Tlaxcala y asústalo, porque no va a regresar tu dinero y no va a regresar él mismo. Va a desaparecer otra vez. Y no va a cumplir con las fechas que tú has comprado de mí. O sea, Gerardo le contrató a Juan Gabriel. Compró fechas de Compró Juan fechas. Gabriel de House de mi padre, porque Juan Gabriel ok. era nuestro artista de norteamericano, todo América, Centroamérica, Sur. Bueno, y luego le dijo a Gerardo, y luego dijo, ok, yo voy a ir, lo voy a asustar. Fue en un Suburban blanco. Y fue al palenque. Mi papá no sabía a cuál manera lo iba a asustar o cómo. No sabía si Gerardo iba a sentar con él y decirle, oye, mi papá se va a enojar contigo. No sabía. Pero ahí estaba mi abuelo. Mi papá llamó a mi abuelo y dijo, mire, papá, va a venir Gerardo y va a pinche Alberto para que se presente en los shows, porque ya no va a aparecer. Mi abuelo dijo, sí, eso sí. Y ok, mi papá dijo, no te asustes. Ok. Bueno, Gerardo llegó y la única persona que sabía que iba a pasar era mi abuelo. Entonces él estaba un poquito relajado porque mi papá dijo, no lo va a matar o nada así, le dijo a mi abuelo. Y luego, bueno, fueron ahí. Juan Gabriel estaba en el camerino. Los hombres, Gerardo tenía hombres armados, salieron y les dijo, ve al camerino, agárrale a Juan Gabriel y tráigamelo aquí. Bueno, se fueron los hombres armados en el camerino y lo agarraron y Alberto dijo, ¡ay! ¡ay! Lo agarraron así y luego le llevaron con unos gritos y lo tiraron adentro de ese Suburban blanco y ahí estaba Gerardo esperándolo. Y luego le dijo, pues, tú, Alberto, y luego tenía el pistola aquí. Le dijo, tienes que pagar a tus deudas. Yo ya te pagué por unas fechas, no lo estás cumpliendo. Y luego le dijo, no me mates, Gerardo, no me mates, ¡ay! ¡ay, ayúdame!
no me mates. Gritos así. Y luego Gerardo dije, y le dijo aquí, y luego me dijo otra persona de nuestro equipo que él dijo, ¡ay! Y luego y Juan Gabriel dijo, ok, Gerardo, ok. Y luego lo tiraron para afuera. Y ya esa Palenque es la más famosa de todas las palenques. Oye, pero sí le pagó las fechas, o sea, ¿se presentó o les regresó el dinero? Claro que sí. ¿Por qué haría eso? O sea, mucha gente dice que luego no se presenta. Incluso la misma Olga Brinsky dice que un día estaban en Las Vegas platicando, pasándola bien en casa de Juan Gabriel, y que de repente le dijeron, oye, ya nos tenemos que ir. Ay, no, cancela el concierto. O sea, ¿así? Así era. Y mi papá no le gustaba hacer como arreglos con el gobierno de México para salvarlo de unos deudas o arreglar para casa, porque a mi papá no le gusta hacer cosas ilegales así, le gustaba hacer cosas pues legal. Entonces mi papá dijo, bueno, Alberto, va a venir al IRS y te van a echar al cárcel, tienes que pagar por tus impuestos, Alberto. Y nomás así era. Y desaparecía, como dijo Olga Brinsky. Así era. No quiero ir ahora. No quiero ir. Oye, con respecto a lo que dice el licenciado Pous, que él encontró en la casa de San Miguel de Allende, aquí en México, pues fotografías, videos, en situaciones íntimas que dice muy comprometedoras, no quiso revelar en qué, pero pues ya nos imaginamos, ¿no? Que si salen a la luz, pues esto podría cambiar toda la imagen de Alberto, del señor Alberto Aguilera, de Juan Gabriel. ¿Tú llegaste a ver algo? ¿Tú te llegaste a enterar de algo? Yo vi con mis propios ojos. ¿Qué viste, Ralph? Ni puedo decir aquí. Menos de edad, ahí en la cama con él. Entonces yo lo vi, pero no era alguien violento, Alberto. No era alguien violento. Unas veces no sabía que cuál chico estaban en cualquier casa, pero eso no es violencia. Él no le gusta golpear a nadie. No, eso es una cosa de Alberto. No le gustaba meterse en drogas ni beber. ¿Llegó a ser amigo de tu papá o nada más fue siempre una relación de trabajo? No, eran amigos. Yo le dije a mi papá, ¿cómo puedes ser amigos con alguien así que nomás te deja abandonado adentro de los shows? Y pues Ralph, es muy complicado. Ha tenido muchos problemas en su vida. Y luego, todos tenemos una historia en nuestras vidas, ¿ok? Tristes. Pero tienes otras artistas también, tienes hijos, tienes eso y lo otro. Y luego dijo, pues... Y luego siempre, bueno, no siempre, pero me dijo muchas veces, ya no puedo con Alberto, Ralph, ya no puedo. Que ya tú siempre dices eso y no cumples, no haces nada. Y luego una vez tocó la puerta de mi habitación en la casa, de mansión, y me dijo, ya, Ralph. Y dije, ¿ya qué? Y me dijo, ya no puedo con Alberto. Y dije, ya dijiste eso 1000 veces. Y luego nos dijo, no, Ralph, ya. Y dijo, está en contrato, ¿no? Pues sí, es el único contrato. Y dije, gracias a Dios. ¿Ganaron ustedes la demanda? Claro. Hauser demandó a Juan Gabriel. Juan Gabriel nunca demandó a Hauser. No cumplió con su contrato. Simplemente no cumplió con su contrato. ¿Y pagó Juan Gabriel esta demanda? Ajá. ¿Se las pagó ustedes? Sí. Y de ahí pues se rompió. Y de ahí se rompió la amistad. Claro, sí. Pero mi problema era que no creía en Dios. Eso me era el número uno de todas las cosas que me enojé con él. Pero Juan Gabriel no creía en Dios, era ateo. No creía en Dios. Me dijo, no sé, pienso en mí, solamente en mí. Y luego en otra ocasión dijo, ay, mijo, si hubo un Dios, mi hermana no iba a ser así.
enferma. No dejaba a mi hermana enferma, que era Virginia. Ujú. Luego le nomás dijo así, mi papá dijo, Ralph. Dije, no, Alberto, no le hablas con él de Dios. Oye, para terminar, mi querido Ralph, em, ¿tú qué dirías de Juan Gabriel como artista ahorita a 9 años de su muerte? ¿Tú qué dirías? Como artista, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? Un gran compositor y un gran showman ahí en el escenario. Sus conciertos eran muy alegres. Estamos haciendo más dinero con Juan Gabriel que los Fernández. Y dije, ¿qué? Y dije, sí, pero no le digas a nadie. Entonces ahí es una exclusiva que no ha dicho a nadie. Pues muchas gracias, mi querido Ralph, por ser parte de este especial que estamos haciendo de Juan Gabriel. Te agradezco Gracias. mucho. Gracias. Bueno, pues ahí está, que tuvimos a Ralph Hauser platicándonos pues lo que él vivió junto a Juan Gabriel y su papá. Oiga, y ya casi estamos por terminar, pero no podemos irnos sin dejar hablar de esta relación entre Juan Gabriel y el licenciado Guillermo Pous. El licenciado Guillermo Pous se volvió pues su brazo derecho en la parte legal y le resolvió muchísimas cosas, público. Entre ellas se dice que una extorsión de unas mujeres que le hicieron en Las Vegas a Iván Aguilera. Ahí tuvo que entrar al quite del licenciado Guillermo Pous, entre otras cosas. Le tenía tanta confianza Juan Gabriel al señor Guillermo Pous, al licenciado Guillermo Pous, que lo deja como albacea. Dentro de este encargo que le deja legal, pues el licenciado pues empezó a cumplir con todo lo que implica ser un albacea y además siempre cuidando la imagen de don Alberto, como él le llamaba, y de toda la familia. Me gustaría a mí cerrar con este testimonio que nos hace favor de darnos el licenciado Guillermo Pous, que nos habla sobre la relación que tuvo con Juan Gabriel, sobre la relación laboral y también cuál es el motivo de la disputa entre Iván y el licenciado, si es verdad o no que Iván está demandado por el licenciado, y también nos habla de esto que pues ya se hizo viral sobre este material que se encontró en las casas de Juan Gabriel. Vamos a escuchar al licenciado Guillermo Pous. Estamos aquí en la línea, licenciado Guillermo Pous, que el día de hoy nos toma la llamada. ¿Ya le pagó, licenciado Iván, a usted? No, eso es irrelevante. A mí no me ha pagado. Él sigue demandado y sigue denunciado. Ahorita, con todo respeto, le pregunto, ¿usted cree que Iván tiene algo personal con usted? Bueno, sin duda. Es decir, personalmente me debe la paz y tranquilidad que tiene al día de hoy porque le resolví la vida a su papá, se la resolví a él, en lo personal, en lo profesional, en lo sentimental, en lo familiar, lo mismo que a su papá, y le entregué todo en absoluto orden para que pueda vivir como está, con la situación, condición y circunstancia. Su molestia es que después de todo lo que hice por él, logré por él, para que disfrutara él, se indignó porque le quise cobrar. Claro, eso es lo que tiene. Pero digo, es lo más normal, ¿no? O sea, usted hizo un trabajo y es justo una paga, ¿no? Es lo más normal entre gente decente, con principios y modales bien claros. Pero él tuvo otra educación, él vivió con otros modales y él aprendió en otras condiciones. ¿Por qué? Pues porque no se hurta, porque se hereda, porque su padre era igual. Con respecto a lo que ha salido, por ejemplo, en los medios, concretamente en Ventaneando, sobre este material que se habla que compromete la vida íntima del señor Alberto, ¿usted qué nos puede contar al respecto, licenciado? Absolutamente nada, porque con el mismo respeto, independientemente que me haya o no pagado, yo no voy a divulgar nada que lo pueda afectar, porque además está la secrecía profesional y están mis principios morales. Si quisiera perjudicarlo con todo lo que sé, con todo lo que vi, con todo lo que tuve acceso, lo hubiera hecho. Y no va a suceder. Yo solamente quiero que me paguen por los servicios que presté. Si saliera este material a la luz, ¿qué pasaría con la imagen del señor Alberto, licenciado? Estoy seguro que no lo volverían a escuchar.
así de fuerte. Bueno, de acuerdo con mis principios y mi educación, sí. Licenciado, y para finalizar, con respecto al documental, se hablaba que Netflix no tenía una buena relación con Iván. ¿Qué sabe con respecto al documental que está próximo a salir? Jamás quisieron recibirlos y nunca tuvieron intención ni ganas de atenderlos. Fui yo, por las relaciones que tengo, quien logró el acercamiento, quien los sentó a la mesa y quien hizo el planteamiento. Después de eso, yo dejé de representar a la sucesión. La selección que hicieron de la directora, que es María José Cuevas, es impecable. Es decir, yo no tengo que hablar de la trayectoria ni de la calidad de María José porque habla por sí misma y tiene un nombre y una reputación en el medio, con lo cual cualquier cosa que yo pueda decir sería poca contra lo que merece. Sin embargo, las mismas restricciones que impuso Iván Aguilera para ese documental, en donde no hablen de la parte de la vida personal, sentimental, sexual, afectiva, profesional de mi papá y no mencionan y no digan eso, hombre, pues se convierte en una ficción, con lo cual se desperdicia muchísimo lo que a la gente le gustaría conocer de don Alberto y de Juan Gabriel por lo icónico que es. Todo lo que van a mostrar, pues ya se sabe, no están descubriendo el agua tibia. Lo que dicen que hay material inédito es material que estaba en YouTube. Todo lo demás no tiene sentido. Por eso preguntaron que si valía la pena elegir, en lugar de ver este documental que va a ser una ficción tratada para buscar hacer quedar bien a Iván Aguilera, la realidad es que mejor pónganse a ver un concierto de Juan Gabriel. Licenciado, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y como siempre su disposición para atender no nada más a mí, sino a todos los medios. Le agradezco mucho, licenciado. Encantado, Jorge, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, licenciado. Tuvimos en la línea al licenciado Guillermo Pous. Bueno, pues ahí está lo que dice el licenciado Guillermo Pous, porque mire, a mí me habían contado sobre el documental que que con el documental supuestamente se lavaba un poco la imagen de Iván y que se le tiraba un poco, le tiraban un poco al licenciado. Ya veremos qué pasa con el documental público. Pues aquí queda la información que yo les doy. Lo que sí es importante es que pues Juan Gabriel aportó mucho como artista a México con sus letras, que nos puso en lo alto en otros países. Y la reflexión solamente queda que como artista pues toda nuestra admiración y nuestro respeto. Ya su vida privada, ya lo que ella haya hecho, pues ya no nos toca a nosotros juzgarlo, ya tocará o ya le tocó incluso ser juzgado. Hoy a 9 años de su muerte, esto es lo que se ha vivido con el señor Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, uno de los compositores más grandes que ha dado México y uno de los cantantes también más importantes de nuestro país. Le quiero agradecer mucho, público, espero le haya gustado esta compilación que hemos hecho. La entrevista de Jazz, la entrevista de Jan eran entrevistas que ya habíamos hecho, las de Ralph y las del licenciado Pous fueron entrevistas nuevas. Y bueno, con esto pues nos vamos el día de hoy, sábado. Disculpen ustedes todo este relajo de los horarios, pero es que ya sabe cómo se ponen las cosas con la tecnología. Le agradezco mucho, le recuerdo que se suscriba, que le dé like, que comparta, que active la campana, es muy importante. Gracias a todas y a todos ustedes por sus aportaciones, por sus comentarios, de verdad, muchísimas gracias. Yo soy Jorge Samitis, nos vemos en la próxima, muchas gracias.